Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 18 minutos. Ya saben, aquí tratamos los temas de liderazgo, motivación, economía, todos aquellos que son relevantes al momento que vivimos. Y los saluda Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, acompañado como en cada edición por mi gran amigo Francisco Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí con una gran invitada y con un tema que a todos nos interesa mucho, la longevidad. Más vale que le pongamos atención porque Estamos chavos, ¿no? Pero algún día llegaremos a... esperemos al día que lleguemos. Bueno, ya, bueno, ok, lo dejamos así, querido país. Sí, así es, se trata de la actuaria Marcela Flores. Ella, como digo, es una actuaria con más de 35 años de experiencia, una de las principales referentes en América Latina para el diseño estratégico de programas de riesgo de personas, de beneficio integrales, retiro, salud al retiro, con un enfoque sostenible. Hoy es presidenta ejecutiva de Lockton México y además tiene la función como líder del área de People Solutions en Lockton Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria ha impulsado la integración de programas relacionados con el tema justamente de longevidad, bienestar integral, datos y responsabilidad social en la estrategia de personas, ayudando a empresas a construir modelos de beneficios sostenibles y alineados al ESG. Bienvenida, Marce, qué gusto tenerte por aquí. No, gracias, Mauricio, un gusto y pues muchísimo gusto, un placer de verdad que me inviten. Gracias, pues. Pues gracias que estés con nosotros y entrándole al tema de la longevidad, pues han estado cambiando, ¿no? Antes vivíamos mucho menos, la gente vive mucho más. ¿Cómo está afectando esto a las organizaciones, pero sobre todo a las personas? ¿Qué nos puedes tocar del tema? Bueno, yo creo que el tema de la longevidad y que es un gran tema y todos hemos oído, ¿no? Se dice mucho, o sea, hoy en día, pues toda la tecnología, los avances en salud y demás han hecho que las expectativas de vida a nivel mundial se han movido. Todos los seres humanos ahora vivimos más años y obviamente cada vez más sanos, cuando menos esa es la búsqueda, aunque no siempre empatan, ¿no? Vivimos más tiempo, pero a veces los últimos años de nuestra vida, pues no tan sanos. Y creo que el gran tema de la longevidad es combinar vivir más, pero vivir bien. Y que es el gran tema hoy. Y está afectando a las organizaciones, pues en muchos sentidos, ¿no? En el pasado había una edad de retiro y decían las personas a los 65 años pues ya se tienen que jubilar, ya no pueden trabajar, ya están en condiciones de no poder seguir trabajando. Incluso había muchos retiros anticipados y hoy lo seguimos viendo, pero la gente se retira y todavía está sana, todavía tiene muchos años por delante. El equilibrio de vida activa y vida inactiva, ya como retirado, pues antes era... Tú decías, me jubilo a los 65 y la expectativa de vida era a los 72, 74, o sea, eran 7 o 9 años más. Hoy una persona que se retira a los 65 sana y que está en buenas condiciones, pues puede tener una expectativa de vida hasta los 89 años, ¿no? Entonces tienes que decir qué voy a hacer pues en esa etapa que ya es totalmente otra etapa, casi del mismo tamaño que la etapa activa. Y eso pues afecta en forma importante también los costos financieros de empresas y de países, ¿no? Que dieron programas de retiros en otras condiciones y pues que hoy tienen que cumplir con compromisos que se hicieron del pasado. Justamente en ese tema, Marce, parecería que el tema de salud al retiro es uno de los puntos ciegos en las empresas. ¿Qué opinas al respecto? Y sobre todo el impacto, como bien dices, que tiene a largo plazo. Sí, a ver, yo te diría, el tema de la salud al retiro hoy en día es un tema pues bastante crítico, igual, repito, en todos los países del mundo, particularmente en México y en Latinoamérica. Pues en general las empresas por muchos años siempre nos preocupamos por decir, oye, me preocupo porque la persona tenga un plan de jubilación, yo le dé un dinero para pues, que se vaya de la empresa cuando llegue a cierta edad y yo pueda reemplazar a mi personal. Pero hoy en día los costos de la salud al retiro son de tal magnitud pues que las personas dicen, oye, no me retiro porque pierdo mi beneficio del costo de salud. Las empresas... yo diría, a ver, de dos lados, el sector asegurador,
pues no previó en el pasado el decir, tengo que crear una reserva para que no sea tan cara la salud de esas personas cuando sean adultos mayores. Por otro lado, las empresas pues tienen sus presupuestos y sus costos, y normalmente la empresa te dice, no, bueno, tú cóbrame, y nadie dice, bueno, yo estoy dispuesto para pagar hoy por la salud dentro de 30 años de mi empleado. A mí cóbrame lo menos posible hoy y que esté sano hoy, que está trabajando. Entonces no se crearon las reservas. Lo mismo que pasa en los gobiernos, ¿no? No se crearon las reservas para prever los costos de salud, ni se esperaba que se vivieran esos años. Y hoy que las personas tienen las incidencias, la siniestralidad y se da el gasto, pues hay que financiar ese gasto, pero ya tienes muy corto plazo para financiar ese gasto. Digamos que el bono demográfico, visto desde ese tema que te daba la posibilidad de crear, no se creó porque además en el mercado, a ver, yo te diría en el mexicano, pero en general, en el mercado global, la cobertura principal de las personas en activo, las personas esperan que se las den sus empresas. Son pocas las personas también que toman conciencia de decir, a ver, pues que la empresa me dé la salud de hoy y yo le voy guardando para mi salud al retiro. Los planes de pensiones siempre se concentraron más en el tema de la pensión en dinero. Pocas instituciones, digamos los bancos, son un caso, porque tuvieron un caso muy particular, que generaron ciertas reservas de ahorros para la salud al retiro. Sin embargo, también, pues al cambiarte las variables, pues tú esperabas un gasto que ahora se desvía por más años de vida, por más tecnología, por nuevos medicamentos, nuevos procesos de mejorar la salud, que son muy buenos desde el punto de vista de la salud, pero muy caros desde el punto de vista financiero, y no se hicieron las previsiones de esa manera, ¿no? Entonces hoy el gran debate es, y lo vemos, ¿no? Y yo entiendo las personas, digo, nosotros lo vivimos, que tú dices, oye, tu costo de salud de un año a otro sube 40%. ¿Por qué? Pues porque por un año menos joven, como decimos nosotros, cuesta más, porque tienes más probabilidad de enfermarte. Y como no creaste reserva, pues cada año vas pagando ese gasto. Hay quien dice, es que yo nunca me enfermé. Sí, pero estuviste en un seguro, pues de probabilidades, donde el seguro no es al que no se enfermó, pues no le debía haber cobrado y solo te cobro cuando me enfermo. O sea, la conciencia del costo financiero y del ahorrar para la salud es el gran tema, ¿no? Con a medir lo vivimos, ¿no? Es cómo creamos el concepto realmente de educación financiera para el retiro. ¿Cómo hacemos para que las personas sean conscientes? Y yo creo que esa es la parte de responsabilidad social. Para mí esa es mi parte de propósito realmente hoy en el rol que tengo. ¿Qué haces para concientizar a las personas de la necesidad de entender que tienen que ahorrar no por nada más por que soy una persona previsora, sino realmente para poder tener un futuro sustentable. Y tiene que ser una conciencia tripartita, ¿no? Yo creo que una parte es el gobierno, una parte es las empresas y una parte es las personas. Y las personas tienen que cuidar su salud en un terreno integral, porque en la medida en que las personas estemos más sanas y consumamos menos en gasto de salud, pues vamos a poder hacer que cueste un poco menos, ¿no? Ese es el gran equilibrio y el gran reto. Ahorita que estás tocando este tema, si ya hacemos a un lado el tema salud, si nos quedamos nada más en el tema financiero para pensionarte cuando te llegue ese momento, ¿cuáles son las mejores prácticas que tú has vivido a nivel personal que se pueden tener, además del ahorro tradicional, ¿no? Pero ¿qué le puedes comentar aquí a nuestra audiencia? A ver, yo creo que las personas, en este tema que yo hablo de educación financiera, cuando la persona esté en activo, muchas veces se endeuda, ¿no? Y yo digo, pues la deuda no es mala, pero cuando la deuda la estás haciendo para generar patrimonio. Si las personas durante su vida activa generan patrimonio y hacen una buena planeación financiera o simplemente están bien conscientes y organizados, ¿no? El que dice, yo tengo una segunda casa, invierto, o el
que dice, bueno, yo tengo una casa porque tengo hijos, pero esa casa el día de mañana pues va a ser una parte importante de mi patrimonio financiero. Algo que pasa que es curioso es cuando somos activos, somos muy consumistas, ¿no? Y consumimos y nos endeudamos. Y luego ves una curva donde las personas llegadas a cierta edad no quieren gastar en nada, o sea, están preocupados de lo que tengo se me acabe o lo que tengo lo tengo que heredar. Y en realidad más bien es cómo vas haciendo una planeación en tus ciclos de vida para que no solo el efectivo que recibes como pensión, ya ahorraste y se vuelve efectivo, armes todo un patrimonio que después puedas convertir en lo que te va a dar tu bienestar cuando seas retirado. Por otro lado, a ver, yo creo que hay esquemas como las hipotecas invertidas, que son muy comunes en otros países del mundo, que tendremos que ver esos esquemas donde, ok, yo tengo mi propiedad, la voy a seguir viviendo, pero en vez de heredársela a mis hijos, mis nietos y a otras generaciones, son lo que me va a dar mi patrimonio para poder tener un retiro saludable. Hay esquemas, digo, novedosos. México de... Ahondar un poquito más en eso, nunca lo había escuchado. Sí, la hipoteca invertida es, yo tengo una casa que es mi propiedad, es mi patrimonio y ahí vivo. Y entonces lo que hago es, hago una hipoteca invertida donde recibo una renta mensual por mi casa, que me ayuda para poder vivir como adulto mayor, y que el día que yo ya no esté, entonces la casa pasa a ser propiedad de quien me dio la renta, ¿no? Obviamente hay quien dice, sí, pero si te mueres pronto perdiste tu propiedad. Bueno, es un tema obviamente de riesgo, de manejo de riesgos diferente. Es muy común en otras partes del mundo. En México hay algunos esquemas de hipotecas invertidas, pero son conceptos que culturalmente hay que seguir haciendo, hay que seguir evolucionando. Esquemas, digo, hay por ahí algunos proyectos incluso sociales como el de Millas para el Retiro, donde tú consumiendo ahorras, cómo enganchas a las marcas para que cuando tú consumes, la marca ahorre un porcentaje de lo que consumiste por ti. O sea, en vez de darte grandes descuentos, sean marcas que están preocupadas por la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, tiene que haber esquemas diversos donde se pueda pulverizar un portafolio y donde todos estemos preocupados por la longevidad. Y tocas esos temas que son fundamentales, que abordan o caen dentro del terreno de la responsabilidad de las empresas. Me queda muy claro que tú eres una gran impulsora de la educación financiera en las empresas. Tocas ahora también el tema de Millas para el Retiro para que las empresas tengamos ese ciclo virtuoso de estarnos apoyando justo para el retiro. ¿Cómo conectas todos estos conceptos en cuanto a responsabilidad de la empresa con la responsabilidad que también tenemos en los conceptos ambiental, social y de gobierno corporativo, el famoso ESG? Sí, a ver, yo creo que cuando se habla de sostenibilidad, no podemos dejar a un lado la parte de nuestras personas y de las personas en el entorno en general, ¿no? Nosotros decimos, y a lo mejor poniéndolo más fácil, la sostenibilidad por definición es estar consciente de no hacer acciones de corto plazo donde ponga yo en riesgo el largo plazo. En el ambiental es muy fácil, ¿no? No hagas hacer algo para la naturaleza hoy que te da un beneficio inmediato hoy, pero que estás poniendo en riesgo al planeta en el largo plazo. Si lo vemos de cara a las personas, es muy importante que las empresas tomemos conciencia de, oye, ¿qué no debo hacer? A veces decimos, oye, pues por ahorrarme unos pesos, en mi programa de salud hago alguna acción o quito alguna cobertura, pues que hoy casi nadie la usa porque están muy jóvenes o porque pero entonces afecto el largo plazo. O a las personas, ¿no? Sin darles mucha educación financiera, les das esquemas donde les dices, te anticipo tu nómina desde 3 meses antes, o creas programas de pago a meses sin intereses para que pague yo la comida de hoy con mi sueldo de dentro de 3 años. Entonces voy generando personas con una conciencia de endeudamiento
y que no están viendo el impacto que eso va a tener en su largo plazo. Entonces, creo que el tema de que las empresas en el concepto ESG, así como decimos, a ver, voy a cuidar la luz, voy a cuidar el agua, tenemos que decir, voy a cuidar mis acciones que afectan la longevidad de las personas o que afectan situaciones que les pueden suceder a las personas en el largo plazo, ¿no? Y ahí es donde conecta. Y bueno, tú sabes, Mauricio, en lo que estamos haciendo en AMEDIR, hicimos este visor de sustentabilidad AMEDIR para empresas que a través de una encuesta contestan la encuesta y con esos datos se les da un visor, ¿no? Un Power BI donde se dice cómo está tu sustentabilidad en la parte de ESG, ¿no? Tanto en la parte ambiental como en la parte social, como en la parte de gobierno, desde el punto de vista de lo que haces de recursos humanos. ¿Qué acciones que hoy haces de recursos humanos están enfocadas a mejorar en las personas la sustentabilidad de tu negocio en cuanto a las personas, ¿no? En todos los ámbitos de capital humano, nosotros obviamente lo enfocamos mucho al tema de salud porque es el gran tema, pero lo ves en el tema de retiro, lo ves en el tema de endeudamiento, lo ves en el tema de acciones de salud física, de salud emocional, de salud financiera, de seguridad en el trabajo, todo lo que está sucediendo con el tema ortopédico, pues que hay ahora muchas nuevas tecnologías. Entonces, creo que el que las empresas realmente concienticen desde un tema de sostenibilidad, las acciones que hace el área de capital humano hacia las personas y trabaje en educación y comunicación hacia las personas, hace una gran contribución dentro del tema de sustentabilidad. ¿Tienes algunos ejemplos que nos puedas platicar así, de empresas reales que han hecho algunos planes así padres para que la gente tenga una mejor salud o tenga una mejor vejez? Sí, a ver, yo te diría, yo creo que las empresas, primero, hay empresas que tienen planes complementarios de pensiones, donde hacen mucho en comunicación, donde le dicen al empleado, a ver, esto es lo que te va a dar la seguridad social, esta es tu expectativa. Entonces, si tú empiezas desde hoy a ahorrar una porción de tu nómina, pues yo también le pongo y le contribuyo y contribuyo los planes, ¿no? Donde dicen, yo te pongo un match a lo que tú ahorras para ir generándote un ahorro para el retiro. Y entonces te dan condiciones. Entonces ahí cuando la persona llega al retiro, pues tiene lo que le da la seguridad social, lo que le da, lo que él puso y lo que la empresa le da, ¿no? Entonces tiene de manera tripartita, lo que yo decía, pues tiene una mejor condición financiera. Y acompañado de eso, le dan educación financiera a través de tecnologías, plataformas y demás, donde el empleado en sus momentos de vida pues puede ir flexibilizando parte de su compensación para ir teniendo mejores beneficios. Dentro de eso también el tema de salud, pues hay empresas que dicen, a ver, yo te voy a poner los dos casos. Hay empresas que dicen, no, dame un plan porque ya se va a jubilar una persona, lo dejo en la póliza de gastos médicos de la empresa. Y luego se va a jubilar otro, lo dejo en la póliza de la empresa. Entonces tienes un par de personas y entonces quien se está corriendo el riesgo es la empresa. Si esas dos personas no se enferman, te salió pues barato porque no tuviste siniestralidad. Pero si dos personas se te enferman y eres una empresa pequeña, se te va a desviar tu póliza. Y cuando viene el desvío, ya traes el compromiso de dos personas que ya en ese momento son adultos mayores y que entonces aunque los quieras sacar, pues ya los perjudicaste porque ya traen enfermedades, ya no pueden salir. Y traes personas a las que terminas afectando porque terminas cambiando las condiciones para todos porque ya te costó mucho por dos que dejaste en la póliza. Entonces, cada vez más las empresas son más conscientes de que hay que hacer programas que se ayuden a que la persona vaya ahorrando, que la empresa le vaya poniendo una parte, así como para la pensión, para la salud, de manera que cuando la persona llegue al retiro cuente con el recurso económico
para tener medicina privada y poder accesar medicina privada. Hay personas que dicen, no, yo no voy a accesar medicina privada. Entonces hay que hacer conscientes a las personas también de cuál es la mejor manera de accesar la seguridad social. Porque desafortunadamente muchas personas decimos, pues a ver, vea la seguridad social mexicana. Nosotros, yo sé que es un debate de no hay medicamentos, hay largas colas por la problemática del volumen de población que somos, pero somos un país con una seguridad social donde hay una cobertura bastante amplia y si las personas siguen el proceso y van con el médico de primer contacto y después con especialistas, sobre todo en temas catastróficos y de altas especialidades, nuestra seguridad social es muy, muy buena. Entonces, ¿cómo educas a las personas para que también sepan cómo usarla? No cabe duda que acercarse a la gente que sabe es fundamental. Sobre todo, yo me quedaría también, son muchos los mensajes que nos compartes, Marce, pero para quienes nos ven y nos escuchan, es un esfuerzo, como decías, tripartita. No solo es responsabilidad de la empresa, de las autoridades, sino de la misma persona, estar educada, saber su situación financiera, su proyección y entender que afortunada o desafortunadamente, según lo quieras ver, la expectativa de vida ha crecido. Entonces, hay que estar muy conscientes de ello. Llegamos al final de los 18 minutos, mi querida Marce. Gracias. Muchísimo que platicar. Veo que Pancho ya está pensando en qué va a hacer de su retiro y cómo va a manejar su longevidad. Pero yo creo que muchos lo están pensando, si no es que ya están actuando en ello. Nos comprometemos a tener una siguiente plática con Marce. Por ahora, muchas gracias por haberse unido a este episodio de 18 minutos y un gran agradecimiento a Marce Flores por habernos acompañado. Pancho. Si les gusta, por favor, compartan este programa y pues, muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide darnos like en cualquier plataforma que nos estén viendo. Hasta la próxima.